Bien, el 29 de abril, desde que llama la atención el movimiento que está teniendo el mercado durante este mes. Mm, Históricamente no se había observado un mes donde hubiera una caída tan fuerte y estamos muy cerca de una potencial recuperación. Esto tal vez es como lo más relevante que puedo hablar. Este comité, a diferencia de lo que hemos visto en las reuniones pasadas, se va a centrar mucho en la parte política, ya que es de lo que se está hablando. Fíjense que en el Congreso de Estados Unidos avanzan varios temas, pero sí se destaca la rueda de prensa de esta mañana. Les recuerdo, Donald Trump está cumpliendo 100 días y el mercado, como ustedes pueden ver en la parte inferior, está perdiendo casi 8% desde su elección, algo que no se veía desde la presidencia de Nixon en 1973. Entonces, si hay mucha expectativa frente a los resultados, digamos, de todas estas negociaciones. Y recordemos, nosotros habíamos mencionado el famoso trípode, donde se necesita que Trump se le aprueben la reducción de impuestos en Estados Unidos, algo de que Bessent estaba mencionando hoy, ya parece ser que va muy avanzado. Segundo, que se recauden y se puedan negociar esas tarifas, donde sabemos que lo que hay detrás es una necesidad de Estados Unidos por disminuir el déficit fiscal. Y tercero, no menos importante, el incremento en la ampliación del techo de la deuda en Estados Unidos. Entonces, si esos tres objetivos se cumplen, pues parece ser que las cosas sí le podrían funcionar. Y es algo bien particular porque en el día de ayer el presidente de Goldman Sachs estaba mencionando algo referente a lo mismo que estoy mencionando hoy. Y es que el mercado, si bien es cierto, se anticipa, digamos, a los impactos, disminución en términos de incremento, de crecimiento económico, desaceleración en crecimiento económico, una potencial mayor inflación. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto, y él lo mencionaba, que el mercado se adecua, ¿no? Se adecua a esas nuevas situaciones. Fíjense que incluso dentro de los competidores, ayer en la madrugada se estaba mencionando, y fue algo que le pegó mucho a Nvidia, de cómo Huawei estaba tratando de desarrollar su propio procesador, pero eso no tiene nada que ver con las tarifas. Digamos, es el curso normal de la situación donde efectivamente, digamos, de la tecnología, el curso normal y el avance de la tecnología, donde es claro, las empresas siempre tratan de buscar su mejor desarrollo hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Un dólar que se estabiliza, el DXY, sobre los 100.5. Los bonos del tesoro se están también estabilizando sobre 4.21, y el Standard & Poor's, después de haber alcanzado casi los 5.000 puntos, ya está sobre los 5.500 puntos. Los avances en torno a las negociaciones arancelarias están avanzando en China, donde les recuerdo, China está evaluando exenciones para semiconductores. India y Japón están muy cerca de un acuerdo, y hoy Bessent y Levitt anunciaron 5.2 billones en inversiones en manufactura, inteligencia artificial y energía. Este anuncio podría crear cerca de 450,000 empleos en Estados Unidos, y esto sí que ayuda a la desescalada comercial, y que el crecimiento de Estados Unidos, el cual se dio a conocer la semana anterior en 1.8, pues por ahora sí es claro, no muestra o no refleja un impacto directo del tema de las tarifas. Ahora, todos estos números que estamos viendo, estas gráficas que estamos viendo en la parte izquierda, pues muestran efectivamente que sí hay un impacto. O sea, aquí por ejemplo estamos viendo que que los pedidos de importación de carne de cerdo de China a Estados Unidos, pues miren ustedes, caen a niveles que no se han visto en el año 2020. Y esto no solamente pasa, digamos, en el sector de carne, sino, como lo había mencionado en la reunión anterior, también lo habíamos observado en todo el tema de agricultura, donde China busca un nuevo acuerdo
con Brasil y Argentina en lo que tiene que ver con carne también y todo lo que tiene que ver con soya. Entonces sí, por supuesto que va a haber una reorganización, digamos, económica, donde los países donde todos los países, y no solamente hablo de China y Estados Unidos, sino todos los países, algunos van a tener otras ventajas, algunos van a tener unas ventajas que otras, pero lo que está ocurriendo en la realidad es que hoy en día Estados Unidos está negociando con más de 70 países. India, Japón y Vietnam son las prioridades de Estados Unidos. Japón ya tuvo charlas con Besen. India está, según Besen esta mañana, podría firmar muy pronto, y también se ha propuesto que estos ingresos arancelarios, que era lo que habíamos mencionado, que era la estrategia, digamos, detrás de todos estos aranceles, ya se propuso de manera formal que esos ingresos arancelarios sirvan para aliviar impuestos federales. Y frente a esto sí hay una muy buena probabilidad de incluir en una nueva reforma tributaria. También se habló esta mañana de la decisión que había tomado Amazon de mostrar los costos arancelarios dentro de las facturas, y de hecho Besen y Levitt lo llamaron como un acto hostil. Y de hecho, fíjense que las empresas, después de la promesa de deducciones fiscales dentro de Estados Unidos y menor costo energético, todo esto para fomentar la manufactura en Estados Unidos, sí ha ayudado, por lo menos desde el punto de vista de los estadounidenses y compañías americanas, a que muchas empresas anuncien de manera directa inversiones, como lo mencioné antes, en más de 5.2 billones de pesos, con la creación potencial de empleos de más de 451,000. Empresas como Apple, Nvidia, SoftBank son las que están liderando todo este tipo de propuestas de inversión, y como les mencioné también, ya se han confirmado 75 países que están negociando acuerdos comerciales. De estos 75 hay 18 propuestas formales sobre la mesa, y Levitt reafirmó, la secretaria de prensa de la Casa Blanca mencionó que el acuerdo con India es inminente, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología y energía. China, pues, esta mañana hizo algún pronunciamiento al respecto, y frente a esto simplemente decir que lo que China está pidiendo, y afortunadamente yo creo que aquí Bessent ha sido protagonista en la medida en que sí le ha bajado mucho los ánimos al presidente Trump, ha tratado de calmar los ánimos, y en esto sí China pues nuevamente hace como un llamado a el respeto y a tratar estas negociaciones, digamos, con cierta prudencia, ¿no? Fíjense ustedes que aquí en esta gráfica se muestra que no solo estas medidas, sino toda la tarea que elaboró el presidente de Tesla. Fíjense ustedes que sí arroja una reducción en la carga gubernamental significativa. Cerca de 300,000 empleos fueron eliminados de la carga burocrática, y de verdad muchos de ellos eran simplemente eso, una carga burocrática. Entonces, si hay una limpieza, lo puedo llamar. El mercado, pues ustedes ven, está alivianando un poco las cargas, pero es muy importante destacar que alrededor de toda esta tensión, digamos, arancelaria, pues ya está más claro lo que tal vez habíamos detectado nosotros, y era ese punto tan importante que tiene Estados Unidos, y es básicamente la búsqueda de dinero. Y esa búsqueda de dinero, pues por estos números que les acabo de mostrar, pues parece que sí les va a llevar a un buen puerto. Creo que clave, ya cuando Bessent menciona que los países realmente importantes o relevantes, digamos, dentro de toda esta negociación, China, India, Japón, Vietnam y Corea del Sur, fíjense que tal vez el más clave es China, pero independientemente de lo que ocurra con China más adelante, y si obviamente se logran algunos acuerdos que reduzcan
esos aranceles, digamos, tan excesivos, fíjense que sí pareciera ser que por lo menos en la gran mayoría de países se está llegando a un buen acuerdo. Ahora lo que vuelvo y reitero, hay que ver es dónde están las nuevas oportunidades y qué países las van a aprovechar. De hecho, en un informe presentado el día de ayer, JP Morgan resalta la oportunidad estratégica que tiene Latinoamérica y destaca, pues, a excepción de Colombia, algunas otras economías y obviamente Colombia por toda su situación fiscal y digamos la falta de credibilidad que está teniendo el gobierno de este país, lo deberíamos dejar a un margen. Pues desafortunadamente lo tenemos que dejar al margen de estas oportunidades, pero cuando uno ve países como Argentina, México y Brasil particularmente, son tres países donde no solamente JP Morgan, sino algunas otras entidades están viendo una oportunidad interesante, ya que sí podrían, si obviamente manejan esta oportunidad de una manera muy estratégica, podrían salir muy beneficiados de toda esta guerra arancelaria, si lo puedo llamar así. ¿Cuál es el riesgo actual que, digamos, se anunció y se resaltó de toda la negociación que tiene China y Estados Unidos? Pues Bessent lo mencionó, mantener ese arancel sobre el 150% por parte de China, pues sí efectivamente afectaría la cantidad de empleos en Estados Unidos en cerca de en cerca de 2 millones de empleos, perdón, 4 millones de empleos. Si no se llega a ninguna negociación, de todas maneras sí se ha, digamos, contabilizado o sí se prevé un impacto directo en el desempleo en Estados Unidos de cerca de 500,000 empleos. Obviamente hay algunas, digamos, algunas otras maneras en las cuales se podrían reactivar, y esto tiene que ver con esos anuncios que han hecho empresas, vuelvo y reitero, como Apple, Nvidia y SoftBank, de realizar inversiones directas en Estados Unidos, o sea, tratar de compensar, digamos, el impacto de los aranceles con nuevas inversiones en otras nuevas tecnologías, pero es claro, eso no se va, ese impacto directo y digamos, positivo no se va a dar en el largo plazo, en el corto plazo. Otro anuncio que me llamó la atención el día de hoy tiene que ver con lo que mencionó Bessent y este plan también que ha mencionado mucho Trump en línea con desregular el sector financiero. Ese supplementary leverage ratio que tienen los bancos es una política y es como ese encaje tan grande que tienen los bancos, es una política que quieren, digamos, llevar a cabo, y esto liberaría, según los cálculos iniciales del gobierno Trump, cerca de 500,000 millones de dólares que irían directamente para préstamos. Esto también fortalecería, digamos, beneficiaría mejor el sector financiero, por cuanto tendrían una fuente de ingresos adicional. Entonces, de manera inicial creo que lo que podemos prever antes de, les recuerdo que en horas de la tarde se va a llevar una ceremonia conmemorando estos 100 días y Trump pues va a anunciar algunas otras medidas adicionales, pero creo yo que de manera previa, teniendo en cuenta lo que mencionó Levitt y Bessent en esta rueda de prensa conjunta en horas de la mañana, pues parece ser que las cosas pintan bien. También tener presente que es claro, ya se hicieron, o digamos las entidades financieras, incluso el Fondo Monetario Internacional, hizo algunas previsiones de impacto en términos de crecimiento y desempleo e inflación, a nivel no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel global. Vuelvo y reitero, están ya planteados los peores escenarios, y esos escenarios fueron planteados cuando Trump el 2 de abril anunció, digamos, la entrada en vigencia de todas estas tarifas, que por cierto, pues ya se vio en el caso de Vietnam, cuando se había anunciado una tarifa de cerca del 40% y la negociación final fue cercana al 10%. Entonces miren ustedes que cuando las
entidades financieras y las economías hicieron cálculos previos de los impactos sobre el crecimiento económico, sobre una posible desaceleración, incluso llegar a un escenario de recesión, se miraron o se calcularon esos números con el peor escenario de las tarifas o con las tarifas que había anunciado Trump. Lo que está ocurriendo en la realidad es algo un poco más laxo. Entonces vuelvo y reitero mi punto, donde tal vez nuevamente pienso que cualquier escenario levemente positivo va a impactar también positivamente el mercado accionario y consecuentemente algunos otros activos. Entonces hay que estar muy pendiente de esas oportunidades que se están presentando. Es clave, por supuesto, tener presente todos estos números. Miren ustedes el crecimiento, las estimaciones de crecimiento, miren ustedes cómo se reducen tan fuerte. Ese crecimiento que está en 1.8 podría caer a 1.4. También tenemos lo que tiene que ver con inflación, que podría saltar allá al 3.20, pero les recuerdo, todos estos números y previsiones son calculadas con base al peor escenario que estábamos viviendo hace tan solo unas semanas. Algo que me llama la atención es vean ustedes cómo las expectativas de inflación después del anuncio del 1 de abril subieron de una manera tan drástica, tan rápida, y miren ustedes cómo después de que se anunció la pausa de los 90 días donde se han realizado negociaciones, miren también cómo esa expectativa de inflación se ha ajustado. Obviamente estamos muy lejos de un escenario antes de las tarifas, ¿no? Pero de todas maneras sí se ve cómo los analistas han tenido que, digamos, ser tan radicales, tan rápidos, tan metódicos en la forma en la que prevén el desempeño económico, porque es claro, esto sí no tiene reversa, es claro, el escenario de aquí en adelante va a continuar siendo así, muy cambiante. De hecho, ayer escuchaba algún economista en Latinoamérica que mencionaba frente a este punto algo que me llama la atención, y es cierto. Algunos países el día 1, cuando se anunciaron las tarifas, empezaron a hacer cálculos mágicos. No, entonces como Vietnam tiene el 40% de tarifas, entonces esta es una oportunidad para que nosotros podamos exportar, caso Colombia, podamos exportar mayor café. Entonces las personas tal vez se apresuran, o los exportadores se apresuran a tomar medidas y hacer planes, cuando realmente estamos en un entorno que puede cambiar de la noche a la mañana. Creo yo entonces que hacer planes, digamos, a largo plazo, con base a un escenario que es totalmente cambiante y radical, es muy difícil. Hay que estar, pues, de acuerdo a lo que nos está acostumbrando Trump, a ir en el día a día mirando realmente cuáles son las oportunidades hoy, que tal vez no sean las oportunidades de mañana, y viceversa. Pero sí me llama la atención, vuelvo y reitero, ver cómo el mercado se está moviendo de una manera tan rápida. Los analistas también tratando de ajustar esas expectativas, digamos, de inflación, que vean, hoy en día no son tan drásticas como hace tan solo una semana, ¿no? Es bien interesante esto. Ahora, cuando ya tenemos, digamos, los escenarios más claves y lo más importante, recordemos que Besen está tratando de materializar todo este acuerdo de reducción de impuestos entre hoy y mañana, antes del cierre del mes, con los congresistas en Washington. Esto, por supuesto, que podría ser favorable, porque, vuelvo y reitero, lo que hace es que esos tres grandes objetivos que tiene Trump se vayan materializando, y por supuesto que le va a disminuir el ruido al mercado, muy en línea también con lo que mencionaba Goldman Sachs. Tenemos esos tres escenarios todavía donde efectivamente hay un riesgo. Fíjense ustedes que la ventaja del riesgo de que no se llegue a ninguna negociación, y aquí hablo particularmente de China, incluso ahora se empieza a reducir en la medida en que, si bien es cierto, no puede haber un gran acuerdo, ¿no?, en torno a todas las tarifas, pues por lo menos sí se están viendo algunos sectores que podrían favorecerse, y eso por supuesto que, digamos, le empieza a quitar ruido al mercado. Creo que tal vez el riesgo más alto es que Trump
por alguna razón empezar a hablar nuevamente en un tono más fuerte. Eso lo vamos incluso a ver esta tarde, donde podría incluso cambiar todo lo que les estoy mencionando en el discurso de Trump, pero sí es muy importante, digamos, que él trate de mantener el tono un poco bajo. Si desafortunadamente Trump por alguna razón empieza a escalar los ánimos otra vez, empieza a caldear los ánimos, pues lo que vamos a ver es que el Standard & Poor's desafortunadamente puede volver a caer. Creo que ese es el riesgo más alto. Recuerden ustedes que esta semana hay dos grandes noticias o grandes puntos a tener presente. Primero, todo este tema político en el cual me he extendido muchísimo en este comité. Y segundo, todo lo que tiene que ver con los reportes de utilidades de las empresas. En cuanto al primer tema político, espero entiendan que la percepción inicial pues es una percepción positiva en la medida en que ustedes ven cómo el mercado está reaccionando después de la rueda de prensa de Bessent y Levitt. Pero que por supuesto hay que tener muy presente lo que va a ocurrir esta tarde en la ceremonia donde se van a celebrar los 100 años del gobierno Trump, donde todo podría cambiar. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver, como lo mencioné, con los resultados corporativos, donde hasta ahora el 75% de las empresas que han entregado resultados mejores a lo esperado. De las compañías más importantes, la semana anterior, Google entregó unos resultados que fueron mejores de las 7 magníficas. Google entregó unos resultados mejores a lo esperado, y los días más claves de esta semana son el día jueves y el día viernes. Entonces, teniendo en cuenta que el mes se acaba el día de mañana y pensando en que Trump ojalá no caldee los ánimos, podríamos tener un mes. Miren ustedes dónde estamos actualmente en el Standard & Poor's, acá cerca de los 5.528. Todavía estamos con un mes negativo en el Standard & Poor's, pero por lo menos creo que el resultado del mes de abril no va a ser tan negativo y tan catastrófico como lo estábamos viendo, vuelvo y reitero, hace 2 semanas. Eso me parece positivo, pero reitero, clave, totalmente clave lo que va a pasar el día jueves y el día viernes, donde está la gran batería de datos corporativos y donde adicionalmente se van a conocer algunos datos de empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra percepción continúa siendo que el Standard & Poor's se va a continuar ubicando en esta zona entre 5.400 a 5.800 puntos sin cambios radicales. Por ahora, lo que estamos viendo es que el miedo en el mercado ha disminuido. Recordemos que ese miedo había caído a niveles de 7, ya no hay un miedo extremo, estamos en la zona de 36, ha venido avanzando la última semana, donde prácticamente hemos visto retornos positivos en el Standard & Poor's y el VIX está por debajo de 25 puntos. Antes de entrar al tema de los resultados corporativos, voy a entrar aquí a la parte técnica, a mostrarles un poco más en detalle lo que tal vez estoy viendo desde el punto de vista técnico en el mercado. Lo que estaba ocurriendo, pues veníamos en una tendencia alcista. Recordemos, aquí había una media móvil 100, una media móvil 200 que efectivamente se rompió. Después empezamos a ver esta caída tan grande desde el 19 de febrero. La tendencia era clara a la baja, pero lo que estamos observando durante estas jornadas es este potencial canal alcista, todavía no está confirmado, ¿no? ¿Y qué necesitamos para que se confirme? Pues efectivamente esos dos componentes, ¿no? Que Trump esta tarde no vaya a caldear los ánimos, o sea, se vaya a animar mucho y de pronto vaya a decir alguna bestialidad. Y segundo, que los resultados corporativos efectivamente continúen la tendencia con la que vienen, jueves y viernes, muy clave, para que efectivamente veamos esa continuidad. Desde el punto de vista técnico, lo que estamos viendo efectivamente es que el indicador VIX se ubica por debajo de los 30 puntos. Les recuerdo que el indicador de ratio de cambio diario, miren ustedes que está empezando a estabilizarse, ya no vemos esas subidas y bajadas tan drásticas que estábamos viendo. La semana anterior habíamos ido un poco más allá y habíamos visto que había un potencial cambio en la tendencia del indicador MACD. Miren efectivamente que sí se dio, es decir, aquí tenemos una tendencia alcista desde el punto de vista técnico.
Desde el punto de vista del indicador RSI también estamos viendo efectivamente lo mismo. Acá se está observando que el indicador RSI también rompe por fin esa racha, digamos, negativa que estaba viendo, y también vemos una tendencia alcista. Entonces, desde el punto de vista técnico, todo está dado para poder ver un avance significativo en el Standard & Poor's, por lo menos recuperar algo de lo perdido durante el año. Cuando uno va a ver, déjenme un segundo, me paro aquí. Cuando uno va a ver el spread, que es el spread cuando uno ve el spread de los contratos de futuros del indicador VIX, déjenme un segundo porque no se grafica. Cuando ustedes ven el valor de este indicador, miren que llama muchísimo la atención que el mismo, después de estar en un nivel tan negativo, perdón, no sé por qué no se grafica, se los voy a mostrar la próxima semana, se los envío ahora. Es interesante ver cómo ese spread se ha reducido durante las últimas jornadas. Entonces, sí también muestra un poco de calma en los contratos de futuros. Ahora, para finalizar esta parte, miren ustedes que desde el máximo histórico, y aquí es lo importante, el Standard & Poor's ha perdido, o todavía le falta una pérdida cercana al 12% de los niveles máximos alcanzados en el mes de febrero, desde el día 19 de febrero. Entonces, sí, efectivamente lo que estoy mencionando esta semana evoluciona de una manera positiva, pues vean ustedes que hay un gran espacio, digamos, de valorización. Creo yo que de todas maneras esta valorización no se va a dar, y no hay razón para pensarlo que se va a dar en un muy corto plazo. Tal vez la evolución positiva de este indicador dependa exclusivamente de todas las negociaciones que tienen que ver con aranceles de Estados Unidos con el resto del mundo, y que efectivamente los números macro que se van a empezar a conocer desde este viernes, pues empiecen a reflejar que las medidas tomadas por el gobierno Trump no afectaron tan negativamente al mercado como las personas que tenían previsto. Vuelvo y reitero, miren ustedes, aunque el día miércoles se van a dar a conocer resultados de Microsoft y Meta, que son compañías por supuesto muy importantes, miren ustedes que el día jueves se van a dar a conocer los resultados de Amazon, Apple, y el mercado sí se está centrando mucho aquí. La razón tal vez es porque Amazon y Apple son dos de las compañías que han estado, digamos, más en voz. Primero Apple, por el impacto que tenía la fabricación de sus productos en China, y segundo Amazon por el anuncio que realizó recientemente de reflejar el tema de las tarifas en sus facturas. Entonces, creo que el mercado sí, aunque estén todas las compañías más grandes, y aquí pues ustedes pueden ver Caterpillar, Visa, Secta, Pfizer, Coca-Cola esta mañana, sí, por supuesto que son importantes, pero adicionalmente, pues estas dos yo creo que marcan la pauta de lo que realmente va a ocurrir con la lectura general de resultados y cómo el mercado la va a interpretar. Vuelvo y reitero, hasta el momento 75% de las compañías que han entregado resultados han sido mejores a lo esperado. Ahora entremos un poco a mirar cómo le ha ido al portafolio, digamos, en este movimiento tan significativo y tan importante durante el mes de abril. Miren ustedes que efectivamente el mercado cayó cerca de 10%, incluso más del 10% desde el mes de abril, prácticamente todos los portafolios. Nosotros nos mantuvimos por aquí, ya estamos, digamos, todos los gestores, o la gran mayoría de gestores, estamos tratando de recuperar por lo menos esa rentabilidad, y miren ustedes que estamos muy muy cerca de por lo menos no tener un mes tan negativo como se preveía durante el mes de abril. Cuando uno va a mirar de pronto gráficas de más largo plazo, sí que es interesante, porque en lo corrido del año estamos bien lejos del resto de gestores. Desde el pico alcanzado el 19 de febrero,
estamos aún más lejos del resto de gestores y esto sí nos da una ventaja competitiva, por lo menos ahora, de manejar, digamos, las inversiones de una manera un poco más tranquila. Entonces, creo que por supuesto esta es una muy buena noticia. Como les mencioné, dependemos mucho de lo que ocurra con Trump esta tarde, de lo que ocurran con los resultados corporativos de Amazon y Apple el día jueves y el, y el día viernes los datos de empleo o peticiones no agrícolas o payrolls en Estados Unidos, que el mercado los espera, digamos, con ansias, porque va a ser uno de los primeros datos que va a mostrar si efectivamente todo lo que tiene que ver con tarifas impactó de una manera, está impactando de una manera significativa o no el empleo en Estados Unidos. Entonces es el primer dato clave, digamos, en torno a las tarifas que materializa y nos da a conocer, vuelvo y reitero, este impacto. Por ahora lo que esperamos entonces, obviamente manteniendo ese status quo y manteniendo la línea del discurso o de la rueda de prensa mejor de esta mañana de Bessent y Levy, pues lo que esperaríamos realmente es que no haya un nuevo ingreso a una zona de alta volatilidad en el mercado. Los resultados corporativos, pues en línea tal vez también con lo que mencionaba Goldman Sachs, incluso lo que ha mencionado JP Morgan durante estas jornadas, es que los resultados corporativos se están sorprendiendo favorablemente al mercado, pero definitivamente por ahora, si bien es cierto, esperamos una estabilidad, no esperamos una euforia en el mercado accionario estadounidense. Bueno, de hecho, prácticamente en ningún mercado, tal vez algunas oportunidades puntuales en Latinoamérica. Vuelvo y reitero, México, Brasil, Argentina, pero el resto de países realmente por ahora no esperaríamos que haya como un rally significativo en el mercado accionario, simplemente un movimiento hacia la estabilidad, como lo mencionó el CEO de Goldman Sachs, un movimiento hacia la estabilidad, hacia números un poco más tranquilos, y ya lo que debemos esperar es efectivamente que empiecen a llegar esos nuevos números macro, desempleo, inflación, que exista, que se vea la rueda de prensa o las decisiones de la Reserva Federal el mes de mayo, y ya digamos con números más concretos, el mercado puede empezar a entender y a digerir si efectivamente todo este tema de las tarifas fue muy negativo, fue moderado o por el contrario va a ser positivo para el mercado estadounidense. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.